Muy bien, muy buenas noches, mis estimados. Gusto de saludarles. Es un gran placer estar por acá con ustedes ya en esta nuestra última sesión de nuestro workshop online, que decidí ponerle el $1 Million Challenge para ver al final quiénes son los que se animan a entrarle. Y por supuesto, el 1 Million es algo que pues quisiéramos tener, quisiéramos alcanzar, pero más allá de eso, pues no es algo imposible, como lo hemos ido viendo, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, por ahí al final les voy a explicar cuáles pudieran ser los siguientes pasos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir arrancando de una vez, porque si no, no nos va a dar tiempo. Quisiera darles un montón de temas que hay, pero al final pues tenemos que ser muy efectivos en el tiempo que tenemos. Entonces, lo hicimos en la primera sesión y lo vamos a hacer ahora en esta última, solo para que quede ahí el registro de la información relacionada con el aviso de riesgo, solo para que todos estemos ahí bien al tanto de a lo que se refiere esto. Entonces, muy rápidamente se los leo. Y nos dice que la siguiente presentación pues no constituye ningún tipo de asesoría financiera. Consulten o consulta siempre a tu asesor financiero de confianza sobre la aplicabilidad de estos instrumentos a tu situación particular. El trading implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. El alto grado de apalancamiento puede trabajar para ti, así como en contra tuyo. De hecho, ya lo hemos pues por ahí platicado varias veces y ahora ya les hace seguramente mucho más sentido que lo que les hizo la primera vez. Por lo tanto, entonces, antes de comenzar cualquier tipo de comercio financiero, sean inversiones o sea especulación, considera las posibles consecuencias de tal comercio. Te aconsejamos evaluar las estrategias de inversión y o de especulación y tus objetivos para evitar una pérdida de dinero que no puedas permitirte. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a entrar entonces ahora sí de lleno a lo que estábamos conversando. Entonces, recordemos pues, la parte de la escogencia del instrumento al final termina siendo la parte más importante de nuestra tarea y es en donde debiera de dedicarse la mayor parte de tiempo y por supuesto en donde tenemos que poner el mayor empeño. Porque toda vez escojamos de forma apropiada nuestro instrumento, vamos a ver que vamos a ser exitosos en este asunto. Si no lo escogemos de forma apropiada, es en donde pues por supuesto ya se comienzan a dar los riesgos. Eso sí, eso no significa que las estrategias de bolsa de valores sean 100% infalibles. Como ustedes ya se dieron cuenta, en este caso, el aprender a generar dinero en la bolsa de valores no es una ciencia. Cuando les digo una ciencia, es como el caso, como por ejemplo cuando aprendimos matemática, donde sabemos que 2 más 3 es igual a 5. Eso es una ciencia y no hay donde perderse, ¿sí? Entonces, por supuesto, acá hay procesos, hay procedimientos que debemos de seguir, hay incluso muchos elementos numéricos, pero que no alcanza a hacer esa ciencia. ¿Por qué? Porque existen muchos elementos, como por ejemplo los sentimientos, ¿sí? Es decir, cómo es que nosotros estamos en determinado momento y recordemos ahí aquellos dos sentimientos que hablábamos en su momento, tanto el miedo como la codicia que pueden hacer que eso en determinado momento pues nos haga perder la razón y entonces pues ahí es en donde esto se puede complicar. Y adicionalmente lo interesante y que esto hace que no sea una ciencia como tal es que como habemos millones de personas que podemos tener miedo o que podemos sentir codicia, eso hace que los mercados tengan un componente muy importante de esos sentimientos. De tal manera que entonces por eso es que siempre es una parte ciencia, pero también una parte arte. Y ahí es en donde al fusionar los dos es que podemos resultar siendo exitosos. Y más al final vamos a hablar de cuáles son, entonces ya en conclusión, los elementos que se necesitan para poder invertir de forma exitosa, pero seguramente ustedes ya se los van imaginando, ya los tienen bastante claros a lo largo de lo que hemos ido platicando en estas sesiones. Pero entonces, recordemos el tema este de la escogencia del instrumento y por favor ahí dediquémosle entonces la mayor parte del tiempo para poder ser exitosos en esto.
Entonces, muy rápidamente recordemos que tenemos por un lado el análisis fundamental, es decir, entender todo el contexto de la empresa y la industria en la cual ella se desempeña, entender si la empresa está siendo o no está siendo rentable y, más importante que eso, pues entender si esa rentabilidad proviene precisamente de una estrategia que es una estrategia fuerte o una posición estratégica fuerte, ¿sí? Por supuesto, pueden haber empresas que tengan una posición estratégica fuerte, pero que todavía no están viendo eso reflejado en sus números. En esos casos hay que utilizar otras estrategias diferentes a las que les estoy presentando acá, ¿sí? Y por el otro lado, pues tenemos el análisis técnico, del cual pues hablamos ahí algunos elementos importantes relacionados con cómo es que pudiéramos o debiéramos de hacerlo. Y en ese sentido, me voy a permitir de una vez a manera de preámbulo, antes de entrar a ver los screeners, o enseñarles otro indicador técnico que es bien interesante, que también les puede ayudar a comprender de una mejor manera en qué momento de la tendencia, ya sea alcista, bajista o lateral, se encuentra el precio del instrumento o del activo que nosotros queremos operar en determinado momento. Y esto pues les va a servir precisamente para poder entonces tomar mejores decisiones al momento de entrar a la operación. Entonces me voy a salir de acá y me voy a pasar a la plataforma para que podamos verlo. Entonces vamos a ver, voy a parar de compartir acá porque no les estaba compartiendo como debía. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí está. Ya todos debieran de estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, permítanme un segundito. Ahí está. Que me estaba escribiendo uno de sus compañeros que no puede entrar, pero no tenemos restricciones de acceso. Entonces, me parece raro que no pueda entrar. Pero ok, bueno. Continuamos. Entonces, vean pues. Lo que les voy a enseñar ahorita es otro indicador. Ahorita tenemos acá como activo Apple. Ya habíamos visto que en la parte de abajo tenemos el estocástico, que es un oscilador, pero quiero enseñarles este otro que es bien interesante, que nos va a servir también de preámbulo para la siguiente estrategia que les quiero enseñar. Entonces me voy a ir acá en la parte superior izquierda, en donde dice More Icons, y acá voy a ir a agregar un estudio. Y acá le voy a decir All Studies. Y lo que sucede es que se los quiero enseñar de esta manera porque en algunas oportunidades puede ser que de repente no nos recordamos del nombre exacto de nuestro indicador o no queremos perder tiempo encontrándolo. Entonces, por esa razón es que acá le podemos ir a escribir cuál es el nombre de ese indicador. En este caso son las bandas de Bollinger, se le llama. Entonces, esas bandas de Bollinger igual no es algo pues que sea de ayer, ya tienen sus años de estar funcionando, pero sigue siendo un indicador súper poderoso. Entonces, acá la escogí, la que se llama Bollinger Bands, le di a agregar, ya me aparece acá del lado derecho, ¿sí? Y entonces acá solamente le voy a poner los parámetros que me interesan. Entonces, número 1, me pregunta cuál es el porcentaje base que quiero utilizar o la base del porcentaje que quiero utilizar, que acá miran ustedes en este menú desplegable que puede ser el EMA, que es el Exponential Moving Average, que ese es un promedio, solo que termina siendo ponderado. Como les decía la semana pasada, en realidad la diferencia entre el Simple y el Exponential, si lo vemos, y se los dejo ahí de chance para o de tarea para que ustedes lo hagan, pongan las dos, una a la par de la otra y van a ver que casi que se sobrepone una a la otra, ¿verdad? Entonces, como ya veníamos trabajando con el Simple Moving Average, vamos a seguir trabajando con ese. Y le voy a dejar acá, dentro de los periodos, le voy a dejar 20, de tal manera que tenemos el promedio rápido, ¿sí? Porque me interesa ir a detectar los cambios en tendencia a corto tiempo. Entonces, lo que va a hacer acá es que las bandas de Bollinger me van a dibujar básicamente la media móvil de 20 y adicionalmente me va
a dibujar otras dos bandas u otras dos líneas que van a estar divididas a más o menos 2 desviaciones estándar, ¿sí? La desviación estándar es a qué distancia en promedio se encuentran todos los números de una distribución de datos que tenemos respecto a la media. Entonces eso nos da una idea de qué tan dispersos o qué tan cercanos están precisamente a la media. Entonces le voy a dejar 2. ¿Por qué 2? Porque para quienes se recuerdan de estadística, cuando dejo más o menos 2 desviaciones estándar, eso me significa que el 95% de los datos están ahí metidos. Si le dejo más o menos 3 desviaciones estándar, ahí estaría abriendo más mis bandas y eso me dejaría con el 99% de los datos. ¿Cuál utilizar? Yo les sugiero usen 2, ¿sí? Para que no nos abra tanto las bandas y ahorita van a ver por qué. Entonces, una vez puse esos parámetros, media móvil simple, 20 periodos y 2 desviaciones estándar, le voy a dar OK. Y miren entonces lo que me dibuja acá. Entonces, en este caso, la media de 20 periodos es esta verde que está aquí en medio. La interpretación sigue siendo exactamente la misma que habíamos visto. Es decir, si el precio está por encima de la media, vamos a decir que hay una tendencia alcista. Si el precio está por debajo de la media, vamos a decir que hay una tendencia bajista. Por ejemplo, acá, tendencia bajista. Siempre referido a la de color verde, ¿verdad? Que es la media. O, por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista, ¿sí? Y ahora miren esto interesante. Me aparecen el extremo superior y el inferior, que como les decía, está a más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que podemos observar entonces que cuando viene el precio, y me voy a ir acá hasta la izquierda, y comienza a extenderse, topa en la banda superior a más 2 desviaciones estándar y luego se contrae o regresa. Luego se vuelve a extender y en este caso se va a menos 2 desviaciones estándar y luego regresa. Entonces así se está moviendo y se extiende y regresa, se extiende y regresa. Entonces eso nos ayuda a entender de una mejor manera en dónde es que podemos tener por ahí algún cambio de algún tipo de números, ¿verdad? De tal manera que entonces esto ya puede ser un tanto más sofisticado que lo que hemos venido viendo, pero adicionalmente, pues le da una facilidad para poder comprender de qué forma es que podemos trabajar esto, ¿verdad? Entonces, lo interesante acá es, y quiero que se fijen en este caso en Apple, en dónde está en este momento. De acuerdo a esto, podemos observar que hay una tendencia alcista, ¿verdad? Pero está el precio ya tocando el extremo de la banda de Bollinger superior, es decir, está a más 2 desviaciones estándar. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos esperar? Lo más probable. Y eso utilícenlo siempre acá con el estocástico de complemento, ¿verdad? Donde vemos que el estocástico ya está por encima de 80. Entonces, acá podemos predecir que el precio va a comenzar a bajar, ¿verdad? Por supuesto, no significa que va a cambiar de tendencia, pero sí va a volver a regresar. Es decir, va a tener lo que se conoce como un pullback. Va a tener un regreso, por supuesto. Puede ser que en determinado momento sí traspase la línea verde y que sí se dé un cambio de tendencia, ¿verdad? Que en este caso, dadas las condiciones de mercado que hay, lo veo poco probable. Sin embargo, lo que sí es altamente probable es que se va a dar un pullback. Ahora bien, imagínense que ustedes quisieran entrar con un cover call, ¿verdad? Es decir, voy a tener las acciones de Apple en este momento como garantía para poder vender un call sobre ellas. Y por supuesto, voy a ganar dinero sobre eso. Entonces la pregunta es, ¿será este un momento apropiado para poder entrar con un cover call en Apple? ¿O consideran que mejor me debiera de esperar un poquito? ¿Qué piensan? Lo dejo ahí abierto para que me digan ustedes qué es lo que consideran. Ok, Yo creo me que hay que esperar, escribieron. ¿no? Ajá, buenísimo, ok. Muy bien, Eric. Muy bien, Nico. Eric lo habló, Nico lo escribió. Ahora bien, podemos esperar y de hecho,
lo que debiéramos de hacer es precisamente eso, esperar. Ahora bien, lo interesante de esto es que nosotros en la bolsa nos pueden pagar por esperar, ¿sí? De tal manera que entonces esa ya es otra estrategia, ¿sí? Que la vamos a ver posteriormente al uso de los screeners, pero quería aprovechar acá dos cosas. Número uno, enseñarles, perdón, un complemento del análisis técnico, ¿sí? Y adicionalmente, pues hacer la introducción a esa nueva estrategia, perdón, que se le conoce como el Cash Secure Put. Es decir, es un put asegurado con efectivo. Ya ahorita en un rato, cuando lleguemos a eso, van a ver y van a entender por qué del nombre. Pero al final, acá seguimos hablando de estrategias donde en cada momento lo importante es que tengamos claro que estas no son estrategias para volverse millonario de la noche a la mañana. Eso no existe en esto. Para eso mejor dediquémonos a otro tipo de actividades, ¿verdad? Pero lo que sí es que en este caso ustedes están aprendiendo estrategias donde entramos rápidamente y ganamos poquito, pero volvemos a entrar y ganamos poquito, volvemos a entrar y ganamos poquito. Y hay muchas oportunidades de entrar y ganar poquito, pero cuando sumamos ese poquito es cuando, como ya lo hemos platicado, podemos tener y desarrollar rentabilidades súper interesantes que no les van a volver millonarios de la noche a la mañana, pero de acuerdo a lo que vimos en la primera sesión, en el $1 Million Challenge, ¿sí? Sí podemos llegar a tener $1 millón en nuestra cuenta después de pasado cierto tiempo. Por supuesto, depende mucho de qué tan rápido tengamos esa curva de aprendizaje, con qué dinero o con qué cantidad de dinero podamos comenzar y otros elementos y factores, pero que con los elementos que yo les estoy dando a ustedes, tienen todas las de ganar. Ok, entonces ahora sí, termino acá, después voy a regresar de nuevo a este tema del Cash Secure Put, pero primero les quiero ir a enseñar el tema de los screeners. Entonces, denme un momento, me voy a pasar para mi browser. Ahí está. Y en el browser quiero abrir una nueva hoja. Ahí está. Entonces, vean pues, ¿se recuerdan que la semana pasada que les comentaba que cuando queremos tener nuestro listado de candidatas, tenemos muchas fuentes para poder ir a buscarlas? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que nos ponemos? ¿Qué es lo que nos comemos? ¿En qué nos transportamos? ¿En qué o cómo nos comunicamos? Mil y una opciones que tenemos para poder nosotros tener ahí candidatas. Sin embargo, cuando le comenzamos a meter todos los elementos que nos van a hacer saber si nuestra candidata es buena o no, de repente se nos pudiera complicar el asunto. Entonces, por esa razón es que de manera complementaria podemos utilizar lo que se denomina como screeners. Screeners hay gratuitos, que no por el hecho de ser gratuitos son malos, y hay pagados, que no por el hecho de ser pagados son lo mejor. Entonces, lo importante acá es que tengamos un screener que se adecue a nuestra operatoria, ¿verdad? O a nuestra operativa, o a nuestra forma de operar. Entonces, acá yo les voy a ahorita enseñar uno que para cualquier persona principiante es más que suficiente. ¿Qué les quiero decir con eso? No se vayan, así como les dije la semana pasada, no se vayan a meterse a suscribir, a recibir correos pagados en este momento. Tampoco se vayan a meter a pagar por screeners en este momento. Ya más adelante, cuando ustedes sean más sofisticados, pues ahí sí, pero por el momento no hace falta. Entonces, vean, pues el screener que les voy a enseñar es el de Finviz. Así se escribe, F-I-N-B pequeña y Z.com. Entonces, si gustan, ustedes pueden irse ahí a la par mía. Vamos a ir a finviz.com y si no, pues ahí va a quedar grabado si no lo quieren ir haciendo ustedes a la par mía. Entonces, vean, pues acá hay muchísima información de la cual en este momento no me voy a meter a verla y analizarla toda porque, olvídense, nos quedamos en el screener las 2 horas y definitivamente, pues no es ese el objetivo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que me voy a ir directamente al screener. Entonces, miran ustedes acá en el menú, ¿sí? Y voy a entrar acá en el screener. Y ahí está. Ya lo miran ustedes ahí. Entonces, lo que tenemos acá es
el equivalente a una regular cantidad de filtros, ¿verdad? Que esos filtros se dividen en tres grandes grupos o en tres grandes elementos. Filtros descriptivos, filtros fundamentales o de tipo fundamental y filtros de tipo técnico. Y acá en este último tab tenemos todos los filtros. Entonces, vean pues, antes de ir a aplicar por ahí los filtros, quiero que miren una cosa. Ahorita tenemos acá un total de 8,248 empresas, ¿sí? Que en este momento, si nos fuéramos a ir única y exclusivamente del lado de el uso de Screener para sacar nuestro listado de candidatas, pues tenemos 8,248 candidatas. ¿A qué hora nos ponemos a analizar 8,248 empresas? Olvídense, mejor por esa razón es que recurrimos a los screeners. Entonces, vean pues, lo que voy a hacer es que para que vayamos estando alineados, voy a ir como que si fuera en un supermercado en donde voy pasando por las góndolas y voy agarrando lo que me va sirviendo, ¿verdad? No voy a utilizar el tab de descriptivo, fundamental y técnico, sino que me voy a ir al de todos para que pues sea más fácil el poder comprenderlo. Pero entonces, nada más antes de irme ahí, tipo de filtros descriptivos. Bueno, yo puedo venir y decir, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, solo las empresas que están en el DJIA. El DJIA es el Dow Jones Industrial Average, que son 30 empresas. Entonces, si yo le digo, solo quiero ver esas 30, aplico el filtro y me deja las 30 empresas que son las que componen el Dow Jones. ¿Sí? Ese es un filtro. Lo voy a quitar. Le voy a decir any. Por ejemplo, del lado de, bueno, siempre del lado descriptivo pudiéramos tener la industria, de qué industria me gustaría o me interesaría ir a ver, o me interesaría de repente ir a ver cuál es por fecha de presentación de utilidades, etcétera, etcétera. Esos son descriptivos. Y por supuesto, les sugiero que ya después, con más calma, vayan ustedes a ver a detalle en qué consiste cada uno de ellos. Lo bueno es que si nos ponemos acá encima de cada uno de los distintos filtros, nos dice de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, ese es un ejemplo descriptivo. Del lado fundamental, observamos que hay elementos precisamente de acuerdo a los números o las finanzas de la empresa. ¿Cómo qué? Pues tenemos por acá algunos ratios de multiplicadores de capital, ¿verdad? Como el price to earnings, por ejemplo. O tenemos algunos otros como, miren por acá, ¿dónde está? Por acá está el famoso ROA, el Return on Assets, que hablábamos la semana pasada, ¿se recuerdan? O pudiéramos tener otros como, por ejemplo, nuestro margen. Acá tenemos el margen bruto, acá tenemos el margen de operación, acá tenemos el margen neto y así sucesivamente. Luego tenemos del lado técnico, que esos son básicamente basados en las gráficas. Entonces acá tenemos algunos indicadores precisamente como, por ejemplo, cómo está el precio de la acción en relación a su promedio móvil de 50 días, por decirles algo, o por decirles alguno. Y así tenemos otros. ¿Verdad? Entonces, habiendo dicho eso, me voy a ir acá a todos. Entonces, acá nos aparecen ya todos los filtros. Entonces, miren, pues, de las 8,248 empresas que tenemos en este momento, ¿sí? Entonces, yo puedo venir y puedo ir a decir que quiero ver determinado número de ellas que cumplan con una condición. Y me voy a ir primero al Return on Assets. ¿Por qué? No es porque sea el más importante, sino que lo que quiero ahorita es evidenciarles lo que les platicaba la semana pasada, en términos de cuando Mariana me decía, mira Herbert, ¿y qué ROA es bueno? Entonces yo le decía que de repente no es la respuesta que ella quería escuchar, pero le decía, depende. ¿Depende de qué? De las condiciones de cada momento. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un ROA del 5%, pues no deja de ser interesante. Entonces, miren, pues, ¿por qué le decía yo eso a Mariana? Y le decía, cuando veamos los screeners te vas a dar cuenta por qué. De las 8,248 empresas que hay, ¿sí? El ROA, y ahorita me voy a ir con el valor positivo. No, le voy a decir que quiero ver solo las que tienen un ROA positivo. De las 8,248 empresas, un ROA positivo solamente 2,661, es decir, el 25% de ellas nada más. Sí, buenísimo, con mucho gusto, Quito. Y de hecho, van a ver ustedes que después, ya conforme ustedes se vayan volviendo más sofisticados
y ya estén en el punto en el cual pues ya tienen un monto interesante invertido y demás, y ya se vayan a ver otro tipo de screeners más elaborados, híjola, uno se queda baboso, ¿verdad? Usando las palabras que utilizamos acá en Guatemala. Porque al final lo que tenemos acá es nada más una interfase de la analítica de datos que hay detrás de esto, que hoy por hoy todo el Finance Analytics es toda una ciencia, ¿verdad? Que tiene muchísimo, muchísimo por dar y que pues por supuesto, quien domina los números ya tiene en buena parte ganada la guerra, ¿verdad? Entonces, vean pues, ahorita le puse acá mayor a 0, 2.600 empresas de 8.000 y pico. Veamos ahora qué pasa si yo le pongo un ROA mayor al 5%. Entonces acá me voy a ir, miren, over 5%. Arriba del 5%. Miren, me deja 1.268 empresas. Más o menos, estoy hablando entre un 12 o un 15%. Entonces, en ese caso, ¿a qué es a lo que yo me refiero? Que empresas que tienen un ROA de acuerdo a las condiciones que se dieron el año pasado, ¿verdad? Esto, perdón, vale la pena decir que este ROA que estamos viendo acá es el del último año fiscal, ¿sí? Entonces, para que lo pongamos en perspectiva, que el componente COVID tiene una incidencia importante acá, ¿verdad? Entonces, vean pues, un ROA arriba del 5% ya nos pone en perspectiva que son empresas bastante buenas. Y así, pues, por supuesto, yo me puedo ir volviendo más exquisito e ir buscando rentabilidades mayores. ¿Qué pasa si yo quiero solo empresas que tienen más de un 20%? ¿Sí? Y acá vengo y lo pongo y me reduce a 190 empresas. 190 de 8.000. Y así sucesivamente, ¿verdad? El otro extremo es que si yo me pongo demasiado exigente, pues me voy a quedar sin oportunidades. Entonces, al final, esto es un trade-off, ¿verdad? Hasta dónde yo quiero encontrar oportunidades y qué tan exquisito me quiero poner en términos de del aseguramiento de esa rentabilidad que pues estamos buscando. Entonces, ahorita le voy a dejar acá un 5%, ¿verdad? Ya vimos que ahí nos deja una cantidad limitada de empresas. Entonces, y de aquí en adelante vayamos pensando entonces en los elementos que yo les había dicho la semana pasada. Es decir, me refiero a cuando les decía, necesitamos empresas que tengan una posición estratégica sólida y que esa posición estratégica se vea reflejada en sus números. ¿Qué significa eso? Que tengan, número uno, un margen neto positivo, es decir, que genere utilidad. Entonces, de una vez me voy a ir a buscar por acá el margen de utilidad y ese está acá. Miren, Net Profit Margin es el margen neto. Y le voy a decir que lo quiero positivo. Eso me asegura que las empresas que estoy viendo acá están generando utilidad. Entonces, ya le puse margen neto positivo, que me genere un ROA mayor que el 5%, ¿sí? Y que adicionalmente nos genere flujo de efectivo. Una desventaja que tiene específicamente este screener es que no me pone el flujo de efectivo como tal. Entonces, ese me lo voy a saltar ahorita. ¿Y qué es lo que haríamos si queremos utilizar un screener como este, que es de los más completos, por cierto? ¿Verdad? Pues saco mi screener, veo cuántas empresas me quedan, voy a un website como el de Finance de Yahoo y ahí veo si está o no está generando flujo de efectivo, ¿verdad? Y con eso, pues, simple y sencillamente ya voy viendo y cumpliendo todos los requisitos, ¿verdad? Luego, adicionalmente, habíamos dicho que de forma ideal que paguen dividendos. Entonces, acá me voy a ir al dividend yield, el retorno sobre dividendos, y le voy a decir que lo quiero positivo. Y esto, pues, por supuesto, después queda en mí si lo quiero o no lo quiero cambiar, ¿sí? Entonces, acá está. Miren, ahora ya solo me quedan 600 empresas, 700 empresas, ¿sí? Y luego, adicionalmente, les decía que la empresa queremos que esté subvaluada. Y para eso se recuerdan que vimos en el website de Yahoo las recomendaciones de los analistas y cómo es que estaba el precio de la acción en relación al precio pronosticado por los analistas. Entonces, me voy a ir a ver acá esos dos filtros. Uno es la recomendación de los analistas y le voy a decir que quiero que sea comprar o mejor, buy or better, ¿sí? Se lo pongo. Y ahora ya solo me dejó 400 empresas.
Buenísimo, Marito, con todo gusto. Esa es precisamente la idea, ¿verdad? Ok, entonces acá la recomendación de los analistas. Y luego, adicionalmente, el target price. El target price es el precio que los analistas están diciendo que puede tener. Se recuerda que había el dato más alto, el dato más bajo y el promedio. En este caso, este screener nos dice el dato promedio. No pasa nada. Podemos utilizar el promedio. ¿Y qué quiero yo? Que pues el target esté por encima de mi precio. Entonces le voy a decir que mi target esté above the price. ¿Sí? Y entonces con eso ya me van quedando poco menos de 400 empresas. ¿Sí? Luego, adicionalmente, habíamos dicho que queremos que, pues, por supuesto, la empresa nos pague a través de opciones, que ahí es en donde nosotros podemos ir a obtener nuestra rentabilidad. Entonces acá le voy a ir a decir que quiero empresas que sean opcionables. Creo que esa palabra en español no existe, pero para fines del curso nosotros nos entendemos, ¿verdad? Entonces ahí se lo puse, ya me quedan un poquito más de 350 y adicionalmente queremos que la empresa tenga una tendencia alcista, ¿sí? En términos del precio. ¿Cómo hacemos para saber si la empresa tiene o no tiene tendencia alcista? Pues podemos utilizar distintas herramientas de análisis técnico. En este caso, voy a ir a utilizar los promedios móviles, ¿verdad? Los Simple Moving Average. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que el precio esté por encima de la media móvil de 200 días? Pues entonces vengo, ingreso acá en este filtro y le voy a ir a decir que quiero que el price esté above, perdón por el Spanglish, de la media móvil de 200 días. Me deja en 277. Pero adicionalmente quiero que esté por encima del de 50 días. ¿Se recuerdan del crossover de medias? ¿Verdad? Entonces, ahí mirábamos que si la media rápida está traspasando a la lenta de abajo para arriba y el precio está por encima, eso me asegura la tendencia alcista. Por lo tanto, le voy a ir a decir que quiero que el precio esté por encima de la media móvil de 50 días. ¿Sí? Bueno, de hecho, Apple, y ya vamos a hablar más adelante de Apple. Apple es una empresa súper interesante, ¿verdad? Y yo, en lo personal, no soy fan del iPhone. Le veo todavía que no se ha logrado despegar como hizo el iPhone hace 10 años, ¿verdad? Siento que ahorita pues tiene por ahí todavía muchísimo por mejorar, pero en términos de las computadoras y de las iPad, y de hecho, bueno, de los wearables no voy a hablar, pero por lo menos de las computadoras y de las tablets, sí veo que Apple tiene un grandísimo potencial, el cual, pues por supuesto, no es de verlo solamente en los productos, sino que adicionalmente es una empresa que tiene más de 40 años de venir constantemente creciendo a través del tiempo en su precio. Y eso, pues, por supuesto, se debe a una posición estratégica fuerte y que esa posición se ve reflejada en sus números, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante cuando veamos por ahí la aplicación de una estrategia de Apple en el caso que no tengamos para aplicar ya sea un cash secure put o un cover call con Apple. Y vamos a ver cómo es que del 2000 para acá, es decir, en estos 21 años, Apple ha crecido en un poco más del 80% de los años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va asegurando el éxito de nuestras estrategias. Ok. Y luego puedo venir y le puedo ir a decir, bueno, adicionalmente, y pensemos acá en la disponibilidad de capital que tenemos, ¿verdad? Porque acá vamos a encontrar empresas como Apple, que decía por ahí Quito, que tiene un precio de 153. Pero, híjola, podemos ir a encontrarnos empresas de $500, como esta Broadcom, ¿verdad? Si nosotros, que es de semiconductores, imagínense. Pero si nosotros quisiéramos aplicar un cover call con una empresa que tiene un precio por acción de $500, entonces necesitaríamos por lo menos 500 por 100, vendrían a ser $50,000. Y ahí ya topamos nuestro límite. Pero ahí, ¿qué pasa si queremos tener un portafolio diversificado? Híjole, necesitamos tener $1,000,000, que lo van a tener, y ahí se van a recordar de mí. Pero mientras que llegamos a eso, pues de repente puede ser que vengamos y digamos, bueno, no, a mí ahorita en este momento me interesa tener un precio que esté por debajo de los $20, por decirles algo. Y aplico el filtro. Y miren, ahí ya solo me va dejando 17 empresas. 17 empresas que de repente de ellas
en nuestra vida habíamos escuchado, ¿verdad? Pero son empresas muy bien escogidas que tienen definitivamente una posición estratégica interesante o sólida y que cumple características de que sus números reflejan esa posición estratégica y que adicionalmente tienen una tendencia alcista vista y validada a través de los indicadores técnicos en este caso, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar acá a analizar cada una de las empresas, pero pues por supuesto vayan ustedes a hacer sus análisis y pues tenemos la plataforma para hacer nuestras pruebas y vayan a hacer pruebas con ellas, ¿verdad? Porque esto al final, ¿verdad? Y, igual que cualquier profesión, esto puedo yo pasarme acá explicándoles cualquier cantidad de tiempo, cómo se hace, qué es lo que no se hace, etcétera, etcétera. Pero hasta que ustedes no lo aplican y lo viven en carne propia, no se van a volver expertos. Entonces ahí tienen 17 empresas que pues tienen características súper interesantes de acuerdo a nuestros criterios más exigentes que pudiéramos utilizar. Y por supuesto, aquí podemos ir a volvernos un tanto más exigentes. Por ejemplo, ir y decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de pedir solo el 5, yo pido el 10? Miremos a ver si nos tira algo. Bueno, nos deja 4 empresas, que de estas 4, por lo menos yo no había escuchado de ninguna de ellas, que me recuerde ahorita, ¿verdad? Pero tenemos acá de distintos sectores, miren, de finanzas, de energía, ¿sí? De 2 industrias diferentes, pero siempre dentro del sector de energía, y una de real estate, ¿verdad? Todas son de Estados Unidos con precios menores a $20, que para una cuenta de $2,000, que es lo que utilizamos para arrancar con esto, si así lo quisiéramos, pues podemos aplicarlas con cualquiera de ellas, ¿verdad? Ah, excelente pregunta, Eric. Eric nos pregunta cuál sería el precio mínimo. Vean, pues, en lo personal no me gusta entrar con lo que se denominan penny stocks, ¿sí? Una penny stock es, conceptualmente hablando, aquella que tenga un precio de $5 o menos. ¿Por qué no me gusta? Porque son fácilmente manipulables en el mercado. Lo que quisiéramos es que haya la menor injerencia posible de entes externos, ¿verdad? Le hace hedge funds o algún otro elemento similar que vaya a ir a hacer que los precios de las acciones eh, pues se vayan o muy arriba o se queden muy abajo. Otro ejemplo de manipulación, que es lo que pasó con Reddit, con empresas como GameStop, y seguramente ustedes lo escucharon, ¿verdad? Empresas como GameStop, como AMC, ¿verdad? Donde de repente nosotros teníamos determinada estrategia que, pues, por supuesto, si hubiéramos tenido un cover call o un cash secure put, pues no pasa nada, nos ganamos nuestras primas y nítido, pero si hubiéramos tenido otro tipo de estrategias, como les pasó a muchos de los hedge funds que estaban cortos en esas inversiones o que tenían naked calls vendidos, ¿verdad? Entonces ahí se los llevó la trampa. Se manejan números que solo por el tema de GameStop se perdieron más de $5,000 millones del lado de los hedge funds. Pues por supuesto, los que estamos de este lado, pues les tocamos así con la guitarrita, ¿verdad? Así a manera de burla, pero imagínense, es un montonón de plata, ¿verdad? Entonces, esa sería mi sugerencia, Eric. No menos de 5 y de ahí pues para arriba, por supuesto, no es el ideal, ¿verdad? Estar manejando de 6 o $7 porque la demanda que tienen no es tan alta como empresas que ya tienen más de 10. Pero te diría, si no tenemos opción, entre 6 y 7, perdón, entre 6 y 10 está más o menos bien. Más de 10 ya está bien. Y en la medida que vamos teniendo precios más altos, pues cada vez es más difícil. Es decir, ustedes nunca van a ir a ver un grupo de Reddit que agarre una empresa como Apple, por ejemplo, que está hoy a $150. O incluso empresas como General Motors, que está en $50. O sea, no lo van a ver, ¿verdad? Porque se necesitaría mucho push para poder ir a mover una empresa con una capitalización de mercado como ellas, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta, Eric, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, así es como utilizamos los screeners, ¿verdad? Y aquí podemos irle cambiando nosotros. ¿Qué pasa si tenemos más? Pues vengo y le subo el precio. Quiero empresas que tengan de menos de $50, ¿verdad? Y ahí ya me tira ahora 27 empresas.
Y así es como nosotros vamos creando nuestra lista de candidatas a través del uso de los screeners. Muy bien. Preguntas, chicos y chicas, de cómo utilizar un screener. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo utilizarlo? ¿Qué tipo de filtros? Etcétera, etcétera. Bueno, excelente. Entonces entiendo que no tenemos preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pues, me voy a regresar aquí a la presentación. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos entonces a continuar. Entonces, vean, pues, la siguiente estrategia. Ahí está. La siguiente estrategia que quería explicarles es el Cash Secure Put. Verán, ustedes, y se recuerdan que el primer día les decía, recuérdense de esta diapositiva, que esta es probablemente de las diapositivas más importantes que vamos a ver a lo largo de todo el workshop, donde estaba precisamente la definición de cada uno de los distintos tipos de opciones, un call y un put. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo compro un call o cuando yo vendo un call? ¿O qué es lo que pasa cuando yo compro un put? ¿O qué es lo que pasa cuando yo vendo un put? En este caso, ¿sí? Que lo que tenemos es precisamente un put, y recuérdense de la gráfica que vimos hace un rato de Apple, ¿verdad? Lo que queremos es generar dinero mientras, como bien lo dijo Eric, esperamos, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quiero es generar dinero mientras que espero, lo que yo voy a hacer es que voy a ir a vender un put. ¿Qué tipo de obligación adquiero yo cuando vendo un put? En ese caso, lo que va a pasar es que yo adquiero la obligación de comprar las acciones a un precio determinado. Imagínense, eso es así como ir a la gran, algo que a uno le gusta mucho. Nosotros queremos comprar, y me voy a regresar acá a Apple, a la gráfica. Nosotros queremos venir y queremos comprar Apple, que hoy cerró a $153, cuando llega a 150, por ejemplo. O la quiero comprar incluso cuando llega a 145, por ejemplo. ¿Verdad? Que es el punto de abajo de la banda de Bollinger. Pero imagínense qué interesante. No solo la voy a comprar más barata, sino que encima de todo me van a pagar por esperarme a que el precio llegue ahí. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me suena genial. Con una estrategia súper, súper sencilla. Ahora bien, regreso acá. Se llama Cash Secure Put. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito tener cubierta mi posición si es que me la llegaran a asignar con efectivo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo vengo y me regreso a la gráfica, si yo quiero comprar Apple cuando el precio llegue a 150, por decirles algo, ¿sí? Yo voy a ver que me van a asignar 100 acciones de Apple si el precio llega a 150, si yo vendí el put con strike 150. Eso quiere decir que yo necesito por lo menos en mi cuenta $150 por acción multiplicado por 100 acciones. Es decir, yo necesito tener $15,000 en mi cuenta para que sea un cash secure put. Si no, lo que voy a hacer es que lo que voy a entrar a hacer es una estrategia diferente. Se llama un naked put, que esa es una estrategia ya avanzada, ¿verdad? Por favor, manténganse alejados de todo ese tipo de estrategias. Una vez ustedes oigan naked, tápense los ojos y váyanse, porque eso ya es un riesgo mayor, ¿verdad? Entonces, mantengámonos alejados de eso. Entonces, pensemos en esa estrategia como una estrategia que nos va precisamente a servir para poder generar dinero mientras que esperamos, teniendo el dinero ahí. Ojo, una cosa. El broker les va a permitir a ustedes abrir, o más bien, vender un put con el 20% de efectivo en su cuenta. Es decir, si yo sé que necesito tener $15,000, el broker me va a permitir abrir la operación, es decir, vender mi put, si yo tengo 15,000 por el 20%, es decir, $3,000. Solo para que ustedes tengan una idea. Pero de nuevo, eso es un naked put. No es la estrategia que yo les voy a enseñar, les estoy enseñando ahorita. Y por favor, mientras no seamos más expertos, mantengámonos alejados de ella. Por favor.
¿verdad? Entonces, vean, pues, me voy a regresar acá. Y miren, ¿por qué les puse esta imagen acá? Y seguramente ya, si no todo, la gran mayoría ya lo vio. Porque esto es un círculo virtuoso, donde ¿qué es lo que pasa? Yo vengo y cuando el precio está en determinado punto, como el caso de Apple ahorita, que el precio está alto, yo vengo y vendo el put. ¿Sí? ¿Qué pasa si en ese momento el precio baja y me la asignan? Pues buenísimo, compré barato y adicionalmente me pagaron por eso. Si ya me asignaron las acciones, si yo soy dueño de las acciones, ¿qué estrategia es la que debiera de utilizar? Un cover call, ¿verdad? De tal manera que entonces yo ya me muevo y me vengo a vender un call utilizando mis acciones precisamente como respaldo, ¿verdad? Entonces ahí tengo mi cover call. De tal manera que entonces el proceso se puede repetir indefinidamente. Por supuesto, si yo vengo y vendí un put, de nuevo, imaginémonos Apple, strike $150 con fecha de expiración mañana viernes 3 de septiembre y el precio no llegó a 150, pues no pasa nada. Simple y sencillamente no me las asignaron y yo me quedé con la prima de la venta del put. Excelente negocio, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente yo por haber puesto el efectivo como garantía de que las voy a comprar si me las asignan, vendo el put, adquiero la obligación y me pagaron por eso. Y, pues por supuesto, si el precio sí bajó, pues entonces vengo y ya comienzo a aplicar mi estrategia de cover call, la cual ustedes ya han venido practicando a lo largo de las últimas 2 o 3 semanas. Lo cual entonces, esa ya la saben ustedes perfectamente bien, ya la manejan, ya la dominan y ya saben cómo poder hacer y generar dinero a través de eso, ¿verdad? Y así yo me puedo quedar, en un espiral sin fin, donde yo estoy vendiendo puts, me las asignan, vendo calls. Me hacen call away, ¿verdad? No pasa nada, vendo otra vez otro put y así sucesivamente y así me estoy a la eternidad generando dinero, no millones, ¿verdad? Pero sí, poquito a poquito, poquito a poquito, semana a semana, día tras día, al final vamos a tener una rentabilidad que nos va a permitir, como ya lo hemos hablado varias veces, llegar a esa meta o ese ideal de duplicar nuestro capital. Muy bien, preguntas con esta estrategia que miren, por supuesto, se las hubiera podido enseñar de primero porque es la más fácil de comprender, pero no les hubiera hecho sentido el hablarles precisamente de esto, ¿verdad? Y por qué razón me interesa tener la acción y demás. Ahora bien, solo antes de darles el micrófono para preguntas, algo que es importante, si voy a aplicar esta estrategia de nuevo, tenemos que hacerlo con una empresa de las mismas características que hemos venido hablando. Es decir, si yo vengo y voy a vender un put de otra empresa que no es Apple, pero que tiene el mismo precio de Apple, ¿verdad? $155 y yo voy a ir a vender el precio o el put a un strike de 100 y me la asignan, pero si la empresa no es buena, no está en tendencia alcista, sus fundamentales no son buenos, ¿qué va a pasar con el precio? De 150 va a caer a 140, 130, 120, a 100, a 50, a 20, a 10, quebró y se desapareció. Piensen en Kodak, ¿verdad? Una empresa que llegó a valer el precio por acción más de $100. Hoy por hoy, bueno, de hecho Kodak por ahí está reviviendo, ¿verdad? Pero pues hasta hace poco una acción de Kodak no valía nada, ¿sí? O pensemos en Blockbuster. Bueno, Toys R Us no era empresa pública, era empresa privada. Sin embargo, imaginémonos que ella hubiera estado cotizando hoy por hoy, la acción de Toys R Us no valdría ni un centavo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto es para que pongamos en perspectiva para qué tipo de activos debemos de utilizar esta estrategia, ¿verdad? Entonces, es nada más cuando estamos viendo que vamos con empresas buenas, con empresas que tienen sus fundamentales y todo lo que ustedes ya se saben de memoria. Y disculpen que soy tan insistente en esto, pero es para recalcar la importancia de aplicar la estrategia de forma apropiada. Ok, ahora sí, preguntas en relación a esto, chicos, chicas, de cómo utilizar la estrategia. Muy bien, entonces entiendo que no tenemos, por acá tengo una pregunta, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasaría si nos sucede que elegimos bien, pero por alguna razón la empresa empieza a bajar? ¿En qué momento pensaríamos en salirnos? Si estamos perdiendo bastante dinero. Ok, muy buena pregunta, Eric. Miren pues,
Mi sugerencia es, nosotros compramos una empresa con ciertas características. Si el precio de la empresa comienza a caer, lo que tenemos que hacer es entender por qué es que el precio está cayendo. Puede ser por distintas circunstancias. Una es debido a que hay una caída general de los precios, ¿sí? Ustedes han visto que las últimas semanas el precio a nivel global ha venido incrementando y de tal manera que, de hecho, desde septiembre del año pasado, un año, que fue que hubo la última corrección así más o menos fuerte después de la caída del COVID, ¿verdad? Pero quien no ha hecho dinero en la bolsa de septiembre para acá, tiene que revisar lo que ha estado haciendo porque los precios han subido y en las últimas semanas ha subido más todavía, ¿verdad? Entonces, casi que yo vengo y escojo cualquier empresa y el precio de esa empresa va a subir, independientemente de su condición, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, la gran, entonces, ¿para qué nos enseñas todo esto? Porque esas condiciones no son perennes, esas condiciones se acaban, ¿verdad? Entonces, a la pregunta de Eric, tengo que entender la razón por la cual los precios están cayendo. Puede ser que salió un mal fundamental de la economía de Estados Unidos. Mañana, de hecho, miren ustedes a las 6:30 de la mañana hora de Guatemala, que Estados Unidos va a liberar el dato de cómo quedaron la creación de empleos no agrícolas en el mes de agosto. Si el número no es muy bueno, van a ver que mañana la bolsa va a caer, ¿verdad? Pero eso no significa que va a caer solo mi empresa o solo mi portafolio, va a caer general, ¿verdad? Por supuesto, no significa que va a caer un 20%, un 22%, pero sí, eso puede pasar. Entonces, si es por algo así, Eric, no pasa nada, cero preocupaciones, simple y sencillamente, pues esperamos a que el precio vuelva a subir, ¿verdad? O puede ser que, si no es así, sino que es otra circunstancia, como por ejemplo, cambiaron su estrategia. Híjola, ahí sí me tengo que comenzar a preocupar. Pero o sacaron, imaginemos que es Apple, sacó un nuevo iPhone que no le gusta a nadie. Híjola, ahí sí me tengo que preocupar, ¿verdad? Entonces ahí sí tengo que ver de qué forma salgo. Entonces, para ir terminando de responderle a Eric, cada vez que hay un elemento importante, yo tengo que ir a volver a preguntarme, ¿vale o sigue valiendo la pena estar o tener o mantener mi posición en esta empresa? Si la respuesta es no, híjola, ahí sí mejor me salgo, ¿verdad? Y hay estrategias de reparación que no nos va a alcanzar a verlo en este workshop, pero que sí, ustedes tienen mi compromiso que se las voy a enseñar, donde ustedes van a aprender cómo hacer para reparar una caída que se dio, ¿verdad? Ya al final les voy a explicar cuáles serían los siguientes pasos para poder ir a ver sin costo todo este tipo de estrategias de reparación, ¿verdad? Ahora bien, si yo vengo y vuelvo a revisar y veo que es algo generalizado o es algo de algún reporte que salió o lo que sea y el precio cayó, híjola, es como cuando queremos comprar cualquier otra cosa, ¿verdad? Queremos comprar manzanas y el precio baja, pues bueno, vamos a comprar más manzanas, ¿verdad? Lo mismo acá. Si mañana el precio de Apple se cae a 140, pues bueno, compremos más acciones de Apple. Enhorabuena, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Imaginémonos pensando en la pregunta de, yo ya tengo ya tengo acciones de Apple que las compré hoy a 150, ¿sí? Y mañana voy a comprar la misma cantidad. Imaginémonos, hoy compré 100 a 150 y mañana voy a comprar otras 100 a 140. Entonces, en ese caso voy a tener 100 acciones de 150 y otras 100 de 140. En promedio voy a tener 200 acciones de a 145, ¿verdad? ¿De qué me sirve eso? Eso me sirve que, de tal manera que eso me va a permitir poder tener una mejor posición para mi venta de calls o mi venta de puts, si es que fuera el caso, ¿verdad? Ok, Mariano dice, ¿qué pasaría si hacemos un cash secure put, pero el precio nunca baja al precio determinado al que nos comprometimos a comprar? Pues no pasa nada, Mariano. Podemos seguir vendiendo puts a la eternidad y nos van a seguir pagando por eso. Eso sí, no vamos a tener la oportunidad de comenzar a vender calls sobre esas acciones, ¿verdad? Pero bueno, si el precio no baja, yo puedo seguir vendiendo puts ahí y puedo ir a buscar otras empresas que sí me van a asignar, ¿verdad? Y ahí sobre esas puedo comenzar a hacer cover calls. Esa pudiera ser. Y para seguirle respondiendo a Mariano, me voy a ir a enseñarle la siguiente diapositiva, que es
¿de qué manera puedo ir a generalizar esto y volverlo ya todo un sistema? Donde eso se puede volver un poquito más complejo de este círculo virtuoso que estamos viendo acá. Pero complejo en términos de la cantidad de círculos que hay, ¿sí? Pero al final, y eso va a ir a complementar la pregunta de Eric, vamos a ver que en la medida que tengamos más círculos, cada vez estamos más seguros en nuestra posición. Entonces, miren pues, vamos a ver. Imaginémonos que hoy por hoy yo, y esta es una empresa hipotética, voy a ir a vender un put. P sub 0 es el precio de la acción el día de hoy, el precio de mercado, ¿sí? Y yo voy a ir y, espérenme, déjenme poner mi puntero láser. Ahí está. Ok, entonces, el precio de ese activo es $100 y yo voy a ir a escoger un strike de 95, ¿sí? Ahora bien, ahí pueden pasar distintas cosas. ¿Qué pasa si el precio sube? Lo que decía Mariano, pues no pasa absolutamente nada. Yo puedo venir y voy a seguir vendiendo esto a la eternidad, ¿verdad? Si el precio subió, yo lo sigo vendiendo a la eternidad y no pasa absolutamente nada. Y yo voy a seguir generando dinero. ¿Y qué es lo único que requiero para hacer eso? Tener el efectivo suficiente en mi cuenta para poder soportar esas 100 acciones multiplicado por 100, en ese caso $10,000, y voy a estar yo vendiendo puts semanales y voy a estar obteniendo una rentabilidad semanal. Y recordémonos lo importantísimo de la reinversión, ¿verdad? Que eso es lo que nos permite precisamente que se multiplique nuestro capital y que explote, ¿verdad? Entonces, obtengo yo el dinero de la venta del put y lo reinvierto, ¿verdad? Inmediatamente. Yo vengo y lo reinvierto. Ok, eso es si el precio sube. Ahora bien, ¿qué pasa si el precio no sube? Es más, el precio viene y baja. Pues entonces imaginémonos que el precio viene y bajó a 95 y me las asignan, ¿sí? Es decir, yo entonces ahora en mi cuenta, pues voy a tener asignadas esas 100 acciones a un valor de $95. Y entonces ahí, como les había dicho anteriormente, yo puedo venir y voy a vender un call. Y comienzo con mi estrategia de cover call, ¿sí? Que es esto que tienen ustedes acá. Venta de un call con strike 100. Pero adicionalmente, y ahí es en donde se comienzan a formar todos los círculos. Adicionalmente, yo voy a ir a vender un put. Por supuesto, esto requiere que yo en mi cuenta tenga cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Si es que quiero continuar con cash secure puts y no meterme en un problema de la venta de un naked put, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso yo necesitaría tener el doble del dinero, de tal manera que entonces yo necesitaría, por un lado, 9,500 para abrir esta operación y adicionalmente acá otros $9,000 para abrir esta siguiente de la venta del put, ¿sí? Pero vean, pues, en ese momento, pues, bueno, y por supuesto, aquí yo les estoy hablando de acciones que valen 100, pero yo puedo hacerlo perfectamente bien con una acción de Ford, por ejemplo, que hoy está en $13. Entonces ahí necesito $1,300 para la primera y otros $1,300 para este momento si es que el precio baja, ¿verdad? O, por supuesto, hay empresas más baratas. Está, por ejemplo, otras de mis favoritas, Energy Transfer, que ahorita tiene una tendencia bajista, pero es una empresa con excelentes fundamentales, paga dividendos y demás, ¿verdad? Tiene ahí precisamente sus características. Ok, sí, Sirius, que es, de hecho, si miran ustedes el portafolio de Warren Buffett, Sirius, que el ticker es Siri, tiene un precio de $6, ¿verdad? Es una empresa, pues, interesante y que para que, pues, por supuesto, esté en el portafolio de un gurú como Warren Buffett, pues, alguna coquetería de tener, ¿verdad? Ok, buenísimo. Entonces, a lo que voy con eso es que, ojo, no necesitamos millones, pero sí necesitamos tener un poquito más de capital para poder ir a aplicarlo como se los estoy poniendo acá, ¿verdad? Ok, entonces, vengo y vendo el call. Strike 100 y adicionalmente vengo y vendo un put. Strike 90. ¿Sí? ¿Qué puede pasar a la fecha de vencimiento? Otra vez, el precio puede subir o puede bajar. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso si el precio sube? El put expira sin valor. Yo me quedé con la prima. Buenísimo, excelente. ¿Qué pasa si el precio sube? Entonces, en este caso, del lado del call, pues si el precio sube, me hacen call away, es decir, me compran mis acciones que yo ya tenía. Y entonces, como yo tenía un strike más alto,
Es decir, yo compré las acciones a 95 y adicionalmente vendí el call con strike 100, me gané otros 5 en la jugada, ¿verdad? Entonces, aquí, toda vez estemos protegidos, no hay mucho por dónde perder, ¿verdad? Como miran ustedes, me gané acá lo del put. Bueno, regresemos, ¿verdad? Acá vine y vendí el put. Si el precio subió, me quedé con el dinero. Si el precio no subió, pues vengo y ya veo qué es lo que pasa, ¿verdad? Si sube, pues buenísimo, me quedé con la prima del put y adicionalmente acá no solo ya me habían dado la prima del call, sino que adicionalmente me gané el dinero por el diferencial del precio del strike versus el precio de adquisición, 100 versus 95. Esto es si el precio subió. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si el precio no sube? Pues entonces en ese caso lo que voy a hacer es de que me van a ir a asignar las otras acciones, solo que en este caso me las asignan a 90. Yo ya tenía 100 acciones a 95, ahora voy a tener otras 100 acciones a 90, lo cual en promedio hace que yo tenga 200 acciones de a un precio de 92.50. Y ahí vengo y vendo 2 calls. ¿Sí? Por supuesto. Y esto, por eso les decía, puede tener tantos círculos como nosotros querramos y de acuerdo a la cantidad de dinero que tengamos, ¿verdad? Porque yo acá igual pudiera ir y venir y vender 2 calls y adicionalmente venir y vender otros 2 puts. E imagínense, por supuesto, ahí ya se me haría una diapositiva demasiado complicada, pero la mecánica es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? En la medida que el precio vaya subiendo, me van a ir haciendo call away y yo me voy a ganar la prima de las ventas de los calls más el diferencial que yo obtenga cada vez, ¿verdad? Es decir, en este caso sería el 90 por 90 menos, perdón, 95 menos el 92.50. Y ahí yo voy a ir ganando la prima de los calls más la ganancia de capital por la diferencia de los precios, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿qué pasa si yo vengo y sigo vendiendo puts? Mi precio promedio cada vez va a ir siendo más bajo, ¿verdad? De tal manera que entonces yo no solo me voy ganando las primas de los puts, sino que cada vez voy a ir teniendo un precio promedio más bajo, que ahorita está en 92.50, después de repente va a ser 85, va a ser 70, va a ser 65, 50 y así sucesivamente. Por supuesto, si hay una empresa que está cayendo en su precio tan fuertemente, revisémosla, ¿verdad? Pero si sigue manteniendo sus fundamentales, posición estratégica y demás, lo que va a pasar es de que eventualmente va a subir el precio. Y ahí, como vendí puts por todos lados y vendí calls por todos lados y me gané un montón de ganancias de capital, híjola, esto se convierte en un, no solo un círculo virtuoso, sino que una espiral, ¿verdad? Donde cada vez ganamos más dinero y como el dinero que nos vamos ganando lo vamos reinvirtiendo y eso nos va permitiendo que cada vez tengamos mejores posiciones y adicionalmente cada vez voy a tener un precio promedio más bajo. O sea, difícil perder si es que mi empresa escogida es una empresa buena, ¿verdad? Entonces, ahí es, perdón, se me fue, pero ahí es entonces en donde puedo yo utilizar ya de forma complementaria estas dos estrategias, ¿verdad? Ok, preguntas, chicas y chicos. Ok, entonces vean pues, la próxima semana no nos vamos a ver, ¿verdad? Pero igual eso no significa que ustedes no van a practicar, porque este asunto sigue, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta donde ustedes quieran, ¿verdad? Y pues por supuesto hasta donde Dios nos dé vida, ¿verdad? Pero yo les voy a seguir apoyando en el proceso. Así es que esto lo tienen que practicar, ¿verdad? Como tienen $1.000.000 en sus cuentas, ¿verdad? En sus cuentas ficticias, posteriormente también lo van a tener en sus reales, ¿verdad? Pero ahorita en sus ficticias, escojan cualquier empresa buena. Quito seguramente va a escoger Apple y va a aplicar esta estrategia, ¿verdad? Y lo pueden aplicar tantas veces como ustedes quieran y vendan tantos puts como ustedes quieran y vendan tantos calls como ustedes quieran, ¿verdad? Que al final, aquí lo único que vamos a lograr es, si escogimos una buena empresa, ganar dinero, ¿verdad? Ok, entonces esa era la segunda estrategia que les quería enseñar, pero quiero enseñarles otra, porque sí sé, y de hecho me pasa a mí también, ¿verdad? Que hay empresas muy buenas, pero que son empresas que tienen un precio alto, ¿sí? Y ojo, precio alto no significa necesariamente precio caro, ¿verdad? Que puede haber una empresa que tiene, como la que mirábamos hace un rato, ¿verdad? $500
pero que está subvaluada, pues es un precio alto, pero no significa que esté cara. ¿Qué sería caro? Por ejemplo, que esté en $800, ¿verdad? Entonces sí puede frustrar en determinado momento que querramos nosotros venir y entrar a operar con una empresa como esa, Nvidia o la que sea, ¿verdad? Pero no nos alcanza el capital para ir a aplicar un cash secure put o ir a aplicar un cover call. Pues hay otras estrategias que sí nos lo permiten. Entonces, la estrategia que les quiero enseñar ahora es una estrategia que sí nos da una mayor rentabilidad, ojo, pero sí conlleva un mayor riesgo, doble ojo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, como pues por supuesto, interesa que ustedes las aprendan, entonces por esa razón es que se las voy a enseñar por acá, ¿verdad? Entonces vean pues. Estas estrategias se le llama o se le conoce como verticals, ¿verdad? Ahorita que vayamos a verlo, vamos a entender por qué se les llama verticals. Pero en este caso, la estrategia que yo les voy a enseñar es una estrategia bullish. ¿Se recuerdan lo que hablábamos la primera sesión, verdad? Hablamos de los toros cuando tenemos tendencias alcistas y hablamos de los osos cuando tenemos tendencias bajistas, ¿verdad? Bullish, alcista, bearish, bajista, o de los bulls y los bears, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a aplicar una estrategia de bull cuando tengamos de nuevo tendencia alcista. Se llama Bull Put Credit Spread. Bull porque es tendencia alcista, Put porque involucra, en este caso, la compra y la venta de un put, ¿verdad? Bueno, compro un put y vendo un put, ¿sí? Adicionalmente es Credit porque de entrada me dan un crédito a mi cuenta. Recuérdense, yo soy vendedor de opciones y así es como yo genero mi rentabilidad. Y es la forma que he encontrado yo menos riesgosa para poder generar rentabilidad y generarla de manera más frecuente, lo cual me permite poder invertir mi dinero más rápidamente. Y eso es lo que me permite tener una alta rentabilidad al final del año, ¿verdad? Entonces, credit spread, ¿por qué credit? Porque, como les digo, me pagan y me pagan de entrada, que es lo que yo busco, ¿verdad? ¿Y por qué spread? Porque utiliza precisamente esos verticales en un spread, es decir, en un diferencial, que en este caso el diferencial es de strikes, ¿verdad? Entonces, miren esta imagen. Ya ahorita en un ratito se las voy a explicar con números, con pelos y señales, ¿verdad? Pero cada vez que ustedes miren esta grafiquita, estamos básicamente hablando de un bull credit spread, donde lo que tenemos acá es mi utilidad máxima que puedo obtener, mi pérdida máxima que puedo obtener, mi punto de equilibrio y todo esto sobre una base de una escala horizontal, donde la escala horizontal me la da el precio de mi activo o de mi acción que yo quiero tener, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ir a ver con números, pero entonces tengan claro hasta ahorita que esta es una estrategia que requiere menos recursos, me genera más rentabilidad, pero sí es más riesgosa. Entonces, ojo con eso. Entonces, me voy a salir de aquí y me voy a ir para mi plataforma, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que habíamos creado nuestro tab que se llamaba Options Trader, ¿verdad? Y dentro de Options Trader le vamos a dar acá clic en el tab de el Strategy Builder, ¿sí? De hecho, ya lo habíamos visto la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, asegurémonos de estar acá en este tab y acá tenemos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lo vamos a ir a hacer con Apple, porque ya les había ofrecido hacerlo con Apple. Entonces, acá pongo el ticker de Apple, AAPL, la escojo y aquí me tira todos los datos de Apple, ¿verdad? Entonces, vean pues, ¿cómo es que funciona en este caso esta estrategia? ¿Sí? Se los voy a explicar acá y después lo podemos ver dibujado, como ustedes quieran. Y lo vamos a ir a ver acá también en las gráficas. Entonces, miren pues. Yo estoy viendo acá en mi gráfica, perdón. Yo estoy viendo acá en mi gráfica que en este caso el precio de Apple tiene una tendencia alcista, ¿sí? Donde yo puedo venir y yo puedo prever que el precio de Apple de repente no va a bajar miramos acá que acá hay un piso importante. Vamos a ver en qué monto está ese piso. Está en más o menos $145, ¿verdad? Por supuesto, puede caer,
Ojo, por eso les digo, no es 100% infalible. Tiene riesgo, ¿verdad? Puede caer. $145, ¿sí? Entonces, como yo estoy viendo ahí esos $145 donde hay un piso, voy a venir y voy a ir a crear mi estrategia. Donde lo que yo voy a hacer es que voy a ir del lado de los puts, ¿se recuerdan? Del lado derecho. Voy a ir a comprar un put. Y voy a subir aquí un poquito. Vamos a ver. Acá solo tengo 8 strikes. Si les aparecen solo 8 strikes, por favor, abrámoslo y le ponemos que queremos ver todos los strikes. Ahí está. Ya le puse all, le puse close. Entonces aquí ya me los abre, miren. Entonces voy a ir a subir. Ahí está. A buscar mi 145. ¿Sí? Ahí está el 145, mi strike. Entonces voy a ir a comprar, ¿sí? Un put y voy a ir a vender un put. La compra es del lado del ask y la venta es del lado del bid. ¿Sí? Le voy a ir a decir acá que la estrategia que quiero armar es un vertical spread. Y miran ustedes acá el montón de estrategias que hay. Y por supuesto, en su momento se las voy a ir enseñando. Todas esas estrategias son interesantes, ¿verdad? Pero ya son un poquito más avanzadas, ¿verdad? Entonces, les estoy enseñando las básicas que son las que normalmente uso yo porque me permiten generar dinero, ¿verdad? Entonces, no hace falta aprenderlas todas, pero pues por supuesto, ahí se las vamos a ir enseñando. Porque puede ser que a alguien no le guste mi operativa. Es válido, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante aprender otras estrategias. Entonces, le voy a pedir un vertical spread. Ahí está. Entonces, viene acá y me dice que le vaya a dar clic en la pierna, le llaman acá, para poder aplicar el vertical spread. Entonces, imaginémonos que yo quiero venir y yo quiero utilizar la venta de un put con strike 143. Le doy clic. Ah, y acá de una vez me fue a escoger el de 141, miren. Entonces, en este caso, se lo voy a ir a cambiar. Le voy a ir a borrar este. Y le voy a ir a decir que quiero vender el put, ¿verdad? De 145. Y le doy clic ahí. Ahí está. Entonces, aquí me aparece que estoy comprando un put con fecha de vencimiento septiembre 17 con strike 143. ¿Sí? Y que tiene un multiplicador de 100. ¿Por qué 100? Porque ese representa 100 acciones. Y adicionalmente estoy vendiendo un put siempre con fecha de vencimiento septiembre 17 con un strike de 145. Y me aparece esta gráfica. Es la gráfica que habíamos visto hace un rato. ¿Se recuerdan? Entonces acá le voy a ir a pedir el perfil, el profile. Ahí está. Entonces, miren pues, ¿qué es lo que me está enseñando esto acá? Ahorita me va a desplegar la gráfica, pero primero ubiquémonos acá del lado izquierdo. Acá lo que me interesa que se enfoquen en este momento, así como les he ido diciendo en todas las pantallas que vemos de la plataforma que nos tira 1001 números, enfoquémonos en los datos más importantes que nos van a servir. En este caso, la probabilidad de que yo genere una utilidad, 91%. ¿Cómo ven esa probabilidad? ¿La ven alta o la ven baja? Yo la veo re bien, 91%. Es más, consejo, si van a aplicar esta estrategia, sobre todo cuando sean principiantes, no apliquen o no la echen a andar con una probabilidad de menos del 90. ¿Sí? Ya después, eventualmente, de acuerdo a las condiciones de mercado, se pueden ir poniendo un poquito más laxos, un poco más flexibles. Pero para comenzar, no menos del 90%. ¿De dónde sale este 90%? No sale de las gráficas como tal, no sale de las condiciones económicas como tal, sale de la volatilidad del precio. ¿Sí? ¿Qué es la volatilidad del precio? Es que tanto se mueve el precio en un periodo de tiempo determinado. Acá recuérdense, mi venta mi venta y mi compra del put era con fecha de vencimiento septiembre 17, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la volatilidad del precio que se prevé que va a haber de aquí a ese momento, ¿sí? Mi probabilidad de ganar es del 91%. ¿Cuánto es mi máximo retorno? $11.
¿verdad? 11 dólares. ¿Sí? ¿Cuál es mi máxima pérdida? 189 dólares. ¿Sí? ¿Por qué 189? Miren, pues, la diferencia de los strikes, 145 menos 143 es de 2 dólares, ¿verdad? Pero, como recordemos, cada contrato representa a 100 acciones, 2 dólares por 100 son 200 dólares, ¿sí? Pero, como a mí de entrada me dan el crédito de 11 dólares, ¿sí? Mi máximo riesgo, mi máxima pérdida sería 200 menos 11, 189. Esa es la cantidad de dinero que está en riesgo, ¿sí? ¿Qué rentabilidad me da esto? Una rentabilidad de 11 dólares dividido dentro de 189, que es el dinero que yo estoy poniendo en riesgo. Eso es 11, y hagan ustedes ahí en su calculadora. Como les he venido diciendo desde el primer día, no me crean todo lo que les digo, compruébenlo. Igual acá. 11 dividido 189 es 5.8%. Nos estaríamos ganando con una probabilidad del 91%, 5.8% en 2 semanas, arriesgando 189 dólares. Pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Consideran que es una estrategia que pudiera interesarles o no mucho? Ok, buenísimo, ya tengo por ahí algunas respuestas, ¿verdad? Por ahí dice, me gusta, sí, está interesante, súper factible, me gustó, va, buenísimo, excelente. Entonces, aquí es en donde, pues de repente ya comenzamos a ver un poquito más de números, teoría de probabilidades y ese tipo de cosas que de repente no a todos nos gusta, o de repente hay otros que sí nos gusta, ¿verdad? Pero al final del día, lo importante es que pues son estrategias que nos permiten entrar a operar en Apple sin necesidad de tener 15,000 dólares, ¿verdad? ¿Cuánto necesito yo tener en mi cuenta disponible? Acá está, miren, este MGN IMP es el margen imponible, ¿verdad? Es el margin, el minimum margin que el broker nos pide. Con 194 dólares que tengamos de cash en nuestra cuenta, es decir, en nuestra cuenta de 2,000 dólares, yo puedo tener invertidos 1,300 dólares en Ford, puedo tener por ahí 600 dólares invertidos en Siri, que nos decía hace un rato Eric, y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero me sobran 194. Bueno, le entro a esta, ¿verdad? No hace falta tener los 15,000 dólares. Ahora bien, cabal lo que dice Eric. De nuevo, tenemos que escoger empresas buenas. ¿Por qué? Porque este 91% está basado en la volatilidad, ¿verdad? Puede ser que eventualmente, de nuevo, mañana hay una mala noticia, sí, y esa noticia relacionada con el empleo, en este caso de los Estados Unidos, puede hacer que el precio baje, ¿verdad? Y ahora me vengo acá a explicarles esta gráfica, ¿verdad? Pero, de nuevo, si yo escogí bien una empresa, pues todavía tengo 15 días para poder esperar a que el precio vuelva a subir. Y eso se relaciona con esta gráfica, ¿verdad? Y pues, por supuesto, existen formas de reparar, como les he venido diciendo, todas estas estrategias para que si el precio se viene en nuestra contra, podamos aún así, pues, estar cubiertos, ¿verdad? Entonces, miren, pues, acá tenemos dos líneas, una punteada, ¿sí? Y tenemos esta sólida. Tenemos acá abajo el precio, ¿sí? Y acá tenemos el P&L, el estado de resultados, el Profit and Loss. Entonces, vean, pues, la línea punteada es la que nos indica qué es lo que pasaría mañana 2 de septiembre si el precio se mueve. Esa me interesa, pero no tanto como la fecha de expiración, ¿verdad? Con mucho gusto, Quito, yo se los mando mañana, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, vean pues, regresando a la gráfica. Acá está, por un lado, la del 2 de septiembre, ¿verdad? La punteada, que es lo que pasaría con mi posición de acuerdo a si hay movimientos en el precio de la acción. A mí esa me interesa, pero la que más me interesa es la que tiene la fecha de mi expiración, septiembre 17. Entonces, para que no me enrede esta, le voy a quitar esta.
voy a entrar acá en el menú desplegable y le voy a decir que quiero ir a ver cómo es que se va a comportar esa en septiembre 17. Y pues por supuesto yo puedo ir viendo cómo es que se va a ir comportando la rentabilidad de mi operación de acuerdo a distintas fechas, de aquí al 17 de septiembre. Pero como no me interesa eso ahorita, sino que me interesa solo analizar una y no quiero que la otra me haga ruido, voy a escoger también septiembre 17 para que me las sobreponga, ¿verdad? Entonces recordemos, pues, lo máximo que yo puedo ganar son $11, ¿verdad? ¿En qué momento comienzo a ganar $11? Aquí miren, cuando el precio de la acción es de 145.02. Para ser más exactos, serían 145.00, ¿verdad? Es decir, si el precio de la acción de aquí a septiembre 17 no baja de $145, yo me quedé con el dinero que me dieron de entrada, mis $11, ¿verdad? Si el precio comienza a bajar, y ahí es en donde está lo interesante de esta estrategia también, yo puedo tener una pérdida si es que no entro a reparar mi posición, ¿verdad? Yo puedo poner, más bien, tener una pérdida máxima que no va a pasar, en este caso, ¿de cuánto? De los $189 que me está diciendo acá mi maximum loss, que ya les expliqué cómo lo escogemos, o más bien cómo lo calculamos, ¿verdad? Entonces, acá lo vemos. Si el precio baja de 143, en realidad, ahí yo ya comienzo a perder. ¿Y dónde tengo mi máxima pérdida? A partir de 142.68, que es donde yo tengo, en ese caso, mi mayor pérdida de 189, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Donde está el riesgo. ¿Qué tan probable es que el precio baje de 145? 9%, ¿verdad? Uno menos el 91%. Recordemos, hoy el precio de Apple cerró en 153, es decir, hay un margen de $8 para que llegue a 145. Y de 153 a 143 son $10. $10 que tendría que bajar el precio de la acción en relación a $153, que es el precio de Apple hoy, es un 6.5%. Que se caiga el precio de Apple en un 6.5% en 10 días hábiles no es frecuente, no es normal, ¿verdad? Tiene que suceder algo especial. Por esa razón es que obtenemos esta alto porcentaje o alta probabilidad de ganancia, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que podemos decir que esta es una estrategia interesante, pero que tiene un riesgo, definitivamente, ¿verdad? Y así como estoy jugando con estos valores, quiero enseñarles ahorita otra súper interesante, siempre relacionada con Apple y siempre haciendo este tipo de operación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Acá no está. Es que la tengo cabal encima de... Ah, permítame, que no me deja. Porque cabal me salen ahí. Ahí está. Es que ahí tenía los controles de Zoom y por eso no me dejaba. Entonces, miren pues. ¿Quieren ustedes duplicar su capital con una estrategia como esta? Le voy a dar Clear All Legs. Como les decía hace un rato, en 40 y pico años que tiene de existir Apple, ha tenido una tendencia alcista, ¿verdad? Por la posición estratégica que tiene Apple y que ya lo han materializado en sus números, ¿verdad? Entonces, eso así es. Y del 2000 para acá, incluyendo los años de la crisis de COVID, incluyendo los años de la burbuja.com, incluyendo la crisis de las hipotecas subprime, incluyendo esas grandes crisis, ¿verdad? Que se pasaron llevando un montón de empresas grandes. Pero a pesar de eso, Apple del 2000 para acá ha tenido un incremento anual en el precio positivo, ¿sí? De más del 80%. No me recuerdo ahorita exactamente el porcentaje, les iba a decir del 83%, pues no me recuerdo, pero es de un poquito más del 80%. Es decir, es bastante seguro que Apple de un año para el otro incremente su precio, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que nosotros mañana estamos picados y queremos duplicar nuestro capital. Me voy a regresar a la gráfica. Yo sé que el precio de Apple hoy cerró en 153, 153.59 para ser más exactos.
Si yo sé que Apple tiene una altísima probabilidad de que su precio incremente, es decir, que esté más arriba de 153.59 de aquí al 2 de septiembre del 2022, yo puedo venir y hacer precisamente una estrategia de un spread vertical, ¿sí? Utilizando entonces los valores que tiene Apple, con fecha de expiración, 1 año. Miremos cómo se miraría eso. Voy a regresar acá. Miremoslo, pues. Entonces, en este caso, siempre voy a ir a trabajar con un vertical spread. Eso está bien, lo voy a dejar así. Y en este caso, me voy a ir a pedir una fecha de vencimiento que esté más o menos de aquí a 1 año. No es exactamente porque ahorita hay opciones para junio 17 del 2022 y para septiembre 16 del 2022. Me la voy a ir a jugar con esta. Septiembre 16 del 2022. Un poquito más de 1 año, son 379 días. ¿Verdad? Entonces yo vengo, yo sé que ahorita el precio de Apple está en 153. Entonces yo voy a ir a ver mis strikes, 150 y 155. ¿Verdad? O pudiera ir a ver el de 145 y el de 150. Es más, podemos ir a ver los dos ahorita si así quisiéramos, ¿verdad? Lo vamos a ir a hacer primero con el de 145 y 150. Entonces voy a ir a vender el put con el precio menor, perdón. Voy a ir a comprar, perdón, el put con el precio menor. Se me trabó la lengua ahí. Entonces voy a ir a vender, es decir, del lado, perdón, qué necio, a comprar del lado del ask con 145. Ahí está. Y voy a ir a vender el put, es decir, del lado del bid, con strike 150. ¿Verdad? Yo sé que el precio de hoy es de 153. Y le estoy poniendo 150. Me voy a ir a ver cómo queda mi profile, ¿verdad? Que de hecho aquí lo veo, ¿verdad? Y este profile, recordemos, está hecha la probabilidad basada en la volatilidad, no en los datos de la estrategia de la empresa, no en sus productos, no en cómo el público lo percibe, está hecho basado específicamente en la volatilidad, ¿verdad? Una acotación importante con eso. Los precios de mañana y de aquí a una semana se van a ver altamente influenciados por la volatilidad, no tantísimo por la posición estratégica. Influye, pero no es el mayor determinante, ¿verdad? De aquí a 1 año influye mucho más la posición estratégica que la volatilidad per se, ¿verdad? Creo que la explicación cae por su propio peso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el profile. Y aquí está. En este caso, pues de acuerdo a la volatilidad, pues me dice que la probabilidad de utilidad es del 55% nada más. Por supuesto, del lado de la volatilidad no está nada mal para estar hablando de más de 1 año. ¿Sí? Pero adicionalmente me dice que mi máximo retorno es de ¿cuánto? De 215. ¿Sí? $215. ¿Cuánto es mi pérdida máxima? 285. Eso es lo que va a estar en riesgo, ¿verdad? De tal manera que entonces, ¿cuál sería mi rentabilidad obtenida? Que yo lo obtengo de entrada. Recordémonos, si yo aplico esto mañana, yo obtengo de entrada $215, poniendo en riesgo 285. Y esos 215 yo ya mañana los puedo invertir y puedo ir a comprar, si quisiera, una acción de Apple y una 5 de Ford, o lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué rentabilidad obtendría? 215 dividido 285, eso es 215 dividido 285, es un 75%. Nada mal para 1 año. Compárenlo con lo que les da el banco, cerquita de 0, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, esto tiene un riesgo. Como les digo, ya en este caso yo ya no me fijo tanto en la probabilidad derivada de la volatilidad. Me fijo en la probabilidad que ha tenido Apple en este caso. Y vean, y se los digo una vez, yo esta estrategia todos los años la hago, pero la hago solo con Apple. Y hasta ahorita voy invicto. Nunca me ha tocado perder. Y siempre logro casi que duplicar mi capital. Es decir, obtengo con esta estrategia el 100% de retorno sobre lo que arriesgo. ¿Verdad? Que ahí de entrada, recuérdense, su reto es duplicar su capital. Solo con esta estrategia ya lo duplicaron. ¿Verdad? Y de acuerdo a cómo se ven las condiciones ahorita, yo creo que de aquí a enero que la vuelva a aplicar, otra vez me voy a volver a ganar el 100% sobre el capital que yo decidí invertir acá, ¿verdad?
Entonces, aquí usé los strikes de 145 y 150, obtengo una rentabilidad del 75%, ¿verdad? Nada mal. Pero ¿qué pasa si no quiero hacerlo con esos strikes? Yo quiero hacerlo con 150 y 155. ¿Por qué 150 y 155? Porque el precio está en 153, ¿verdad? Entonces, vine, creé de nuevo acá mi bull spread, tal y como me lo dice acá, y vamos a ir a ver mi profile. En ese caso, miren, me estoy ganando 240 de un capital en riesgo de 260. Voy a hacerlo acá. Eso es una rentabilidad del 92%. ¿Verdad? Entonces, es una rentabilidad súper interesante. Por supuesto, de nuevo, insisto, tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo sería que Apple dentro de un año, a diferencia de lo que ha pasado casi siempre durante estos últimos 40 años, en lugar de que el precio suba de un año para el otro, que el precio baje. ¿Verdad? Es decir, que el precio en lugar de estar de nuevo en los 150, esté en 145, en 140, 120. ¿Qué tan factible es eso, dada la posición estratégica de Apple? Es poco probable, pero puede pasar. Ojo, puede pasar. Basado en la volatilidad, pues tiene una probabilidad de 50-50, ¿verdad? 50-50. Pero bueno, al final del día, esta se convertiría entonces en una estrategia de cómo podemos utilizar estas estrategias con una cuenta no tan grande. Eso sí, vamos a obtener una mayor rentabilidad, pero sí, cuidado, ojo, muy bien escogido porque conlleva un riesgo un poquito más alto, ¿verdad? Sí, así es, Eric. Estos 240 de una vez me los dan mañana. De una vez los veo reflejados en mi balance de mi cuenta, ¿verdad? Ya te vi la intención. Ya te vi la intención. ¿Qué te piden, qué te pide en términos de margen? En este caso, el broker, que tengas $440 disponibles en tu cuenta, ¿verdad? Eso es lo que te pide. Y ojo, de estos 440, de una vez te van a entrar 240, ¿verdad? Entonces, es decir, te los pide el broker ahorita, pero te entran esos 240 y ya de una vez los liberas. Es decir, esos 240 los puedes usar para cualquier cosa, mañana mismo, ¿verdad? Esa era tu pregunta, ¿verdad, Eric? Sí, ahora discúlpame. Eh, Sí. Me siento un poquito raro con esta pregunta, pero siempre los strikes que vas a elegir van a ser los que están cercanos a tu precio, ¿verdad? Ahorita me dio un lapsus ahí. Sí, sí, Eric. Digamos, en este caso, por ejemplo, con el caso de, bueno, con cualquier activo, perdón, lo dije mal, con cualquier activo, entre más cercanos estén a mi precio, mi rentabilidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el premio que me van a pagar es mayor, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo ir a aspirar por una probabilidad más baja, ¿verdad? Es decir, me puedo alejar en el precio, ¿verdad? Pero ahí ya va a depender qué es lo que yo quiera, obtener una mayor rentabilidad o asegurar mi probabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere la probabilidad? O sinónimo de qué es? De riesgo, ¿verdad? Si yo quiero tener una mayor seguridad de que voy a lograr aplicar la estrategia con éxito, eso significa que voy a tener un menor riesgo, pero consecuentemente voy a tener un menor retorno. Entonces, a tu pregunta, ¿dónde ponerlo? Donde vos querrás. ¿De qué depende? De qué tanto apetito al riesgo tengas. ¿Sí? Si tenés un apetito al riesgo alto, entonces vas a tener una probabilidad más baja, pero eso te va a asegurar una mayor rentabilidad. ¿Qué pasa si tu apetito al riesgo es bajo? Pues no pasa nada. Le subís a la probabilidad, pero tu retorno va a bajar, ¿verdad? Ya. Así, esa es la mecánica. Listo, gracias. Buenísimo. Ok. Excelente, chicos. Chicas, preguntas que puedan tener en relación a esta estrategia. Por supuesto, no pretendo que ahorita se hayan vuelto ustedes expertos en esta estrategia, pero sí sé que se van a volver expertos después de varias semanas de estarlas aplicando, ¿verdad? Y de una vez, mañana, aparte de vender sus puts, vayan a aplicar esta estrategia, ¿verdad? Del Bull Put Credit Spread, ¿verdad? De tal manera que eso les va a permitir que ustedes la vayan aprendiendo. ¿Qué les sugiero yo? Y esto es una regla al dedo, ¿verdad? Nunca
vayan a tener ustedes en sus posiciones, en su portafolio, más allá de un 20-25% de posiciones abiertas con esta estrategia, ¿verdad? Busquen un balance, ¿verdad? Métanle un 70, incluso hasta un 60% con estrategias de cash secure put y de cover calls, que son las que tienen menos riesgo. No tanta rentabilidad, pero menos riesgo. Y sí, métanle un poquito de riesgo, échenle un poquito de salsa y pimienta a su cuenta, ¿verdad? De tal manera que si ustedes quieren tener un poquito más alto el riesgo, pues métanle entonces esta, ¿verdad? En un 30%, un 35%. Si no quieren tener tanto riesgo, pero sí quieren por ahí tener un poquito de más alta rentabilidad, pues bájenle a un 15%, ¿verdad? Un 20%. Pero en mi caso, que lo que yo tengo en mi cuenta de mi jubilación, yo no le meto más del 15% con esta, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Eric pregunta, si le estamos aplicando en semanas donde se pagan dividendos, también aplicamos... Ah, muy buena pregunta, Eric. Muy buena pregunta. Vean, pues, en este caso, nosotros no somos dueños de las acciones. Aquí lo único que estamos nosotros haciendo es especulando con el precio de la acción a través de la venta y de la compra de los puts. Pero como nosotros no somos dueños de las acciones, allí en ese caso, Eric, nosotros no devengamos ni un solo centavo de dividendos. Buena pregunta. ¿Verdad que los dividendos, recuérdense, es parte de los derechos que tenemos como accionistas? ¿Sí? Que en este caso, por el hecho de no ser accionistas, no tenemos ese derecho, ¿verdad? Y que de hecho es parte de las razones por las cuales cuando buscamos empresas, ¿verdad? Buscamos esa generación de rentabilidad adicional a través de los dividendos. Muy buena pregunta, Eric. Gracias ahí por hacerla. Buenísimo. Muy bien. ¿Algo más, chicos o chicas? Muy bien. Entonces, voy a darle acá Clear All Legs para que no se me va a quedar abierto esto. No vaya a ser... Igual es mi cuenta demo, pero no quiero que me la despapalle, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Tengo por ahí varias preguntas. Deme un momentito. Sí, por supuesto, Eric. Esta podemos aplicarla semanal. Si la hacemos con una empresa que tenga opciones semanales, la podemos aplicar semanal. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. No hay ningún problema. De hecho, yo normalmente ando buscando dos cosas, ¿verdad? Siempre a inicio de año, y eso lo hago a inicio de año, más por un tema de costumbre que otra cosa, es ir a vender, en el caso de Apple, mi estrategia de Bull Put Credit Spread para un año, ¿verdad? Y luego a lo largo del año, para ir a completar ese mi 15-20% que yo tengo en mi cuenta con este tipo de estrategia, ahí sí me voy a buscar semanales y mensuales, ¿verdad? ¿De qué depende? De la rentabilidad que me den. En algunos momentos determinados me dan buena rentabilidad las semanales, me voy por la semanal. En algunas oportunidades me da buena rentabilidad la mensual, me voy por las mensuales. O de repente también puede pasar que en determinado momento el activo que yo voy a transar no tiene semanales, solo mensuales. Y me da una rentabilidad apropiada, pues me voy con la mensual. No pasa nada, ¿verdad? Ok. Mariano dice, ¿cuál sería una estrategia más eficiente a la hora de empezar con poco dinero? Suponiendo que no tenemos el capital para comprar por lote desde el principio. Sí, buena pregunta, Mariano. Lo mínimo que necesitamos para poder aplicar estas estrategias como opciones son $2,000, ¿verdad? Con $2,000 ya lo podemos hacer. ¿Qué haría yo con esos $2,000? ¿Verdad? Yo iría a comenzar vendiendo un put. Así comenzaría yo, ¿verdad? Yo comenzaría vendiendo un put de una empresa que ande entre unos 10 y $15. De repente unos $8, ¿verdad? Si logro conseguir dos empresas buenas que anden por ahí entre los 7 y 8, puedo ir a vender ese put para la empresa de 7 y ese put de 8. ¿Sí? Si me las asignan, ya vengo y ya comienzo a vender calls con las acciones utilizando las de respaldo, ¿verdad? Es decir, cover calls. Primero cash secure put de entrada y luego cover call. Cuando me hacen call away, regreso a vender puts, ¿verdad? Así lo hago. Y dejo mi pequeña reserva, ¿sí? Que puede ser cabal de unos $250.
o incluso unos $300, $400, para que de forma anual ir a aplicar precisamente una estrategia de este tipo para asegurarme ese 100% que me lo dan de entrada para el 25% de mi portafolio, ¿verdad? De tal manera que con eso yo estaría asegurando el 100% de rentabilidad del 25% de mi portafolio. Y para ustedes que están comenzando, ¿verdad? Van a ir a tener de repente rentabilidades en un principio de más o menos un 3, 4% para comenzar, de repente un 2%, que de forma anual, para ese 75% restante de su portafolio se les convertiría en más o menos un 35, entre un 25 y un 35% anual, ¿verdad? De tal manera que del 25% ustedes se ganan el 100% y del 75% se ganan más o menos un 30%, hablando así en números redondos, ¿verdad? De tal manera que si ustedes hacen ahí la mate, estaríamos hablando de 0.3 por 0.75 más el 100% de 0.25. Si no me salió mala mate, se estarían ganando para ese primer año más o menos entre un 47.5 y un 50% anual, ¿verdad? De tal manera que entonces ahí tienen un portafolio defensivo agresivo, ¿verdad? Agresivo en el sentido de que vamos a ir a meterle un poquito de riesgo. Pero por favor, si es bien, bien importante que estén bien seguros de cómo aplicarlas. Es decir, quédense su buen tiempo utilizando la cuenta demo, ¿verdad? Vamos a seguir con las capacitaciones, vamos a seguir trabajando y demás. Y claro, podemos ir a abrir una cuenta real, pero si la abrimos ahorita ya mañana, digamos, les sugiero todavía no metamos estos spreads. Aguantémonos un poquito y en forma paralela vayamos manejando la cuenta demo, aplicando estas estrategias de un poquito más de riesgo y en la cuenta real aplicando las otras, la del Cash Secure Put y la del Cover Call, ¿verdad? No sé si ahí respondo tu pregunta, María. Va, buenísimo. Muy bien. Excelente. Entonces, vean pues, voy a regresar a la presentación. Y es que lo que pasa es que todo lo que comienza, ustedes saben muy bien que tiene que acabar. Pero vamos a ir a ver qué es lo que necesitamos para ser exitosos, número 1, y luego cuáles serían los siguientes pasos. Entonces, vean pues, no estaba muy seguro de ponerles esta fotografía por las connotaciones de la película, ¿verdad? Pero al final de cuentas me decidí ponerla porque pues a pesar de que tiene muchos elementos negativos, sí de alguna manera pues representa exactamente el logo de Wall Street, ¿verdad? Pero al final de cuentas representa el éxito que en determinado momento todos ustedes seguramente van a tener, ¿verdad? Y que todos queremos. Entonces la pregunta es, y la dejo ahí abierta al público, de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de todas estas horas que hemos estado juntos, más la práctica que han tenido, ¿qué es lo que necesitaríamos como traders para poder llegar a ser exitosos y estar así en nuestro yate de acuerdo de aquí a determinada cantidad de años, ¿verdad? Ojalá, si es que les gustan los yates o en cualquier otro tipo de nave, ¿verdad? Con su vino, si es que toman vino o con cualquier otro tipo de bebida. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que de acuerdo a lo que hemos platicado consideran ustedes que debiéramos de tener sí o sí para ser exitosos? Porque recuérdense, el 85% de las personas que se meten a esto pierden. Así es, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitamos para no ser parte de ese 85%? Excelente, Sara. De hecho, yo diría, de los mayores elementos o de los más importantes es cabal esa disciplina. Mire, pues, y me ha tocado, ¿verdad? Me ha tocado definitivamente, ¿verdad? Que por X o Y circunstancia vengo y enseño las estrategias y las enseño como a mí me funcionan. Pero por supuesto, en la medida que ustedes se vuelvan expertos, le van a ir haciendo ahí sus pequeñas variaciones. Pero me toca que muchas veces las personas de entrada vienen y le comienzan a meter variaciones. No lo hagan, tengan esa disciplina. Si tienen esa disciplina que dice Sara, esa constancia, ¿verdad? Que está diciendo Eric, el aprender a controlar nuestras emociones. ¿Y cómo hacemos eso para aprender a controlar nuestras emociones?
En la medida que nosotros hagamos mejor nuestros análisis, van a ver que vamos a estar más seguros, vamos a estar más tranquilos. Y lo que pasa es de que no somos robots, ¿verdad? No somos robots. Definitivamente esas emociones van a incidir. No podemos alejarnos de ellas. Pero en la medida que nosotros hagamos nuestros análisis y estemos seguros de ellos, van a ver que vamos a estar más tranquilos. Y por supuesto, yo les puedo acá asegurar muchas cosas, pero lo que yo sí estoy más seguro que cualquier otra cosa es que de todas las operaciones que ustedes abran, va a haber por lo menos una que se va a venir en contra de ustedes, porque así va a ser, y eso sí se los aseguro. Lo importante es que ustedes sepan qué hacer en el momento que esa operación se les venga en contra. Y es parte de lo que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y vamos a tener esos foros y esos puntos de contacto y demás, donde yo les voy a enseñar cómo reparar esas operaciones que se vienen en contra nuestra, ¿verdad? De hecho, por ahí, cabal, un gran amigo tuvo por ahí una operación que se vino en su contra recientemente, horas, y la logramos reparar. Y no solo evitamos la pérdida, sino que terminamos y salimos ganando. Imagínense qué interesante y qué bonito eso, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicimos? Pues manejando las emociones, precisamente analizando el contexto, entendiendo qué es lo que estaba pasando. Una pérdida inminente se volvió una utilidad, ¿verdad? Ok, buenísimo. Quito, ahí nos dice algunos otros elementos, ¿verdad? El primero, el factor H, definitivamente. Prudencia, análisis, orden, disciplina. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y cabal, lo que dice acá Quito también, ¿verdad? Ese análisis, ese orden. Y por favor, todas las estrategias tienen un orden. Como les decía en su momento, si vamos a meternos a hacer un cover call, primero asegurémonos de comprar las acciones y luego vendamos el call. Y pues por supuesto, para poder estar en ese momento ya tuvimos que haber pasado por los análisis previos. No de una vez de entrada, porque a mí se me ocurrió Apple y porque oí que Herbert dijo Apple, mañana lo voy a hacer con Apple. No, háganle sus números, estén ustedes seguros, ¿verdad? Que de hecho, en el caso de Apple hoy por hoy, para mí ya tiene el precio un tanto inflado. Bueno, eso miren, lo vengo diciendo desde hace como 3 años y creo que eso los decía el primer día. Yo creo que Apple ya está llegando en su momento en el cual tiene un precio alto, pero cada vez me sorprende más. Todos los años ha venido generando rentabilidades súper interesantes y por eso de que he venido y siempre he seguido ahí invirtiendo, ¿verdad? Pero, ok, buenísimo, excelente por ahí con esos comentarios, ¿verdad? Sí, definitivamente necesitamos. Ahora, ¿por qué el 85% pierde? Porque cabal carece de todo esto, carece de entender los elementos básicos de cómo funciona la bolsa de valores. Creen que es un casino, ¿verdad? Y claro, miren, el precio puede o subir o bajar, no hay otra. Tenemos de entrada un 50% de probabilidad de acertar o de atinarle, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros comenzamos y vamos a ver las utilidades que podemos generar, vamos a ir a generar utilidades pequeñas, pero cuando vemos la cantidad de dinero que podemos perder, esa cantidad de dinero es grande, ¿verdad? Entonces, si sacamos la esperanza matemática de eso, nos vamos a dar cuenta que el chance de perder es mucho más alto que el chance de ganar, a pesar que el precio o suba, o sube, perdón, o baja. No hay otra, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa y esa es la razón por la cual el 85% de las personas pierde. Y acá otra acotación importante. Miren, pues nosotros ahorita hemos estado trabajando con cuentas demo y cuando ustedes tengan su cuenta real, ustedes van a ir a vender un put o van a ir a vender un call. ¿A quién? No saben. No saben. Puede ser a una ama de casa que por ahí alguien vino y le dijo que era esto interesante y le explicó cómo usar la plataforma y con ella lo van a transar. O puede ser aquel gurú que trabaja para Warren Buffett o para un hedge fund de los más grandes, ¿verdad? A nivel global y van a estar ustedes haciendo la transacción con él. Obviamente él va a querer ganar y él tiene 10 años más de experiencia que ustedes y tiene otro montón de cosas. Pero ojo, si ustedes aplican estas estrategias como se las estoy diciendo, ustedes le van a ganar a esa ama de casa y no es por hacerla de menos, ¿verdad? Es solo hablando en términos de lo que se necesita, ¿verdad? Y también le van a ir a ganar a ese empleado de Warren Buffett o el mismo Warren Buffett si lo aplican como tal, ¿verdad? Ok, por ahí me reí de un comentario que me puse. Ok, bueno,
Eso es en términos de lo que necesitamos, ¿verdad? Y pues por supuesto, igual que todo en la vida, necesitamos ser expertos en algo para poder ser exitosos en algo, ¿verdad? Y piensen ustedes en todo lo que son exitosos. No es algo que se hizo o se construyó de la noche a la mañana. Esto hay que continuar trabajándolo, ¿verdad? Esto hay que continuar definitivamente cultivándolo, ¿verdad? Entonces, a eso viene ya la última diapositiva que les pongo por acá, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que sigue? Entonces, yo les voy a estar haciendo llegar a ustedes por medio del correo, adicional a lo que me pidió Quito para mañana, ¿verdad? De cómo resultaron los datos del NFP, se llama el Non-Farm Payrolls, que es un dato súper famoso de todo, que todos los meses libera Estados Unidos en términos de la creación de empleo no agrícola, ¿verdad? Que no solo bajo condiciones normales es importante, sino que en este momento crítico que ahorita voy a ir a ver tu pregunta, pero que este momento crítico del lado del COVID se vuelve más importante todavía, ¿verdad? Que ahorita lo más importante es cómo reactivar la economía o las economías a nivel global, tomando incluso en consideración todos los elementos de las variantes, la delta, la no sé qué, la no sé cuántos, etcétera, ¿verdad? Que al final nos la ponen un poquito complicada, ¿verdad? Pero entonces, por esa razón es tan importante esos datos de empleo para mañana. Entonces, mañana se libera el NFP, se libera la tasa de desempleo de agosto, yo se las voy a hacer llegar. Pero adicionalmente, y regresando a esto, ¿verdad? Yo les voy a hacer llegar a ustedes un link para que pasen a ser parte de una comunidad en Slack, donde ahí vamos a estar dando pues distintos tipos de elementos teóricos, videos, les voy a ir contando cuáles son mis operaciones que estoy haciendo y adicionalmente les voy a ir anunciando otros webinars o workshops que vamos a ir teniendo. Y así como estamos teniendo estas, vamos a ir a buscar algunas horas hábiles para que podamos hacer un live de estrategias en vivo, ¿verdad? De tal manera que ustedes vayan viendo cómo es esa operatoria, ¿verdad? Y de tal manera que entonces eso vaya complementando toda su educación, de tal forma que todos ustedes, los que a partir de estos webinars que tuvimos o workshops que tuvimos, les interesó, les gustó y lo ven como una posibilidad para jubilarse, pues más que bienvenidos, ¿verdad? Quito pregunta, ¿la edad promedio? Quito, yo te diría que la edad promedio no es más alta de 30 años. No la tengo, pero sí no es más alta de 30 años. Así es, ¿verdad? Ok, buenísimo. Entonces, ya para ir terminando, chicos, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a pedir, por favor, que nos vamos a ir ahí que podamos prender, porfa, sus cámaras un momentito. Les vamos a ir a tomar ahí una foto para el recuerdo, la cual pues obviamente se las voy a compartir para que la tengamos todos por ahí, ¿verdad? Pero si pudieran ahí prender sus cámaras, porfa, así les puedo tomar la foto del recuerdo. Y así con eso ahí ya estamos para ir finalizando. Entonces, yo les voy a ir a hacer llegando todos estos elementos que les decía, ¿verdad? Para que pues podamos ahí continuar entonces en nuestro proceso de aprendizaje. Fue de verdad un grandísimo gusto el haber compartido con ustedes todas estas horas, ¿verdad? Y pues ojalá les haya gustado, ojalá sea de su provecho y ojalá si en el momento que ustedes decidan abrir su cuenta, pues me lo comparten y podemos entonces hacerlo juntos, ¿verdad? De tal manera que entonces en función a eso, pues podamos ir a apoyarles en todo el proceso. Bueno, vamos a ir a tomar por ahí la foto para que nos quede para el recuerdo y así con eso, entonces ya estamos. Buenísimo, yo se las hago llegar. Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene por ahí, no hay problema, Sara, no se preocupe. ¿Alguien, algún tema adicional antes de terminar? Estamos cerrando, son las 9:05, pero si tienen algún tema por ahí, pregunta, comentario adicional, algo que quieran, con mucho gusto. Sí, a ver, Quito, contanos.
Solo, perdón, Quito, no te entendí si querías decir algo. Ah, ok. No, 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 con todo gusto, con todo gusto. Un placer, de verdad. No saben lo que me gozo yo estas sesiones, de verdad. Me las gozo un montón, me encanta. Por supuesto, la parte de docencia me gusta un montón, pero el tema me apasiona, ¿verdad? Así es que es un grandísimo gusto. Muy bien, bueno, entonces si no hay nada más, de verdad, sí, Nico, claro, con todo gusto. Entonces, si no hay nada más, pues por ahí lo estaríamos dejando el día de hoy, ¿verdad? Ya les digo, vamos a estar haciéndoles llegar ahí toda la información de cómo podemos seguir, próximos workshops que hagamos y demás, ¿verdad? Así es que, pues entonces deseo que pasen una excelente noche, fue un grandísimo placer. Yo les voy a estar subiendo este video entre hoy y mañana. No sé por qué hace 8 días se tardó un montón de tiempo en bajar, pero si no se tarda mucho y mientras que Seno baja, de una vez se lo subo para que lo tengan, ¿verdad? Entonces, un grandísimo gusto, se me cuidan, éxitos, ahí se me cuidan. Hasta luego. Con mucho gusto, Ramiro. Hasta luego. Claro, Mariana. Hasta luego. Dios, Eric, Herbert, ¿qué manda? mira, una pregunta con la aplicación en la cuenta demo. Sí, ¿Cómo es que ves tú lo que tenés disponible en Cash? Es en Interactive Advisors y es la parte donde te dice USD Cash, ¿no? Es que sí, abro. Sí, perdón. ajá. Decime. Recuerdo que nos habías enseñado que la cuenta demo estaba como que dividida en dos y que una era como parte del sistema y la otra era la que sí realmente era lo tuyo que estabas ahí usando, ¿no? Sí. Entonces, mira, pues cuando entres y desplegues tu saldo de la cuenta, andate a Summary, que es un tab que está del lado derecho. Ajá. Allí en ese tab es en donde lo puedes ver, Ah, ok, ok. ¿verdad? Sí, de todas maneras, dale, y si no lo encontrás, me decís y con mucho gusto voy a estar ahí que en cualquier ratito te lo enseño. Va. Gracias, Herbert. Con mucho gusto, Eric. Un ¿Verdad? placer. Seguimos ahí al habla. Bueno, pues, ahí Platicamos. estamos. Nos vemos, feliz Claro, noche. Nico. Hasta luego, Nico. Mucho gusto.